que no se tilde mi compu, ¿viste? Bueno, la idea es hacer la clase número 3. Es contarles más o menos cómo se va a desarrollar la materia, ¿sí? Contarles cómo está organizada y, y explicarles un poquito de qué se trata este eje 1, que es bastante intenso y denso de material teórico, ¿sí? Así que bueno, como les contaba, la plataforma anduvo mal. Hace 15 días yo había habilitado la clase, pensé que estaba habilitada, eh, pero no. Entonces, la clase de ese martes, sumado al martes 25 que fue feriado, recién se la habilité hoy, ¿sí? O sea que cuando ustedes vayan a la parte de presentaciones, que está organizado por todo el eje 1, ahora yo lo voy a modificar. Cuando se fijen lo que dice hoy, que es clase virtual, hay dos materiales teóricos que lo vamos a trabajar. Igual no se asusten porque son súper sencillos y son cosas que ya conocen un montón, que tienen que ver con definiciones de discapacidad intelectual y un poquito de características de los alumnos o estudiantes con discapacidad intelectual. Les voy a contar cómo es la materia, ¿sí? Contarles que va a estar el programa disponible igual en la semana, pero todas las consultas o dudas que tengan, háganlas. La idea siempre del espacio que hago virtual es que ustedes puedan preguntar todo sobre la cursada y cómo va a ir desarrollándose. La materia tiene 5 ejes, ¿sí? El eje 1 es como, o sea, tenemos el eje 1 que volvemos a retomar la definición de discapacidad intelectual tomando el DSM-4 y el DSM-5 y tomando hasta lo que hoy es la última definición de discapacidad intelectual traducida, ¿sí? Porque en enero de este año salió la nueva definición de discapacidad intelectual, pero que todavía está en inglés solamente, ¿sí? Les cuento como para que sepan que dentro de 2 años, que es más o menos lo que se tarda en traducir, vamos a tener una nueva definición de discapacidad intelectual. Entonces es muy importante que vayan haciendo como ese training. En este eje volvemos a problematizar y poner en tela de juicio cómo pasamos de los diferentes modelos, diferentes enfoques, al actual, ¿sí? Tomamos la definición de discapacidad intelectual, que ¿quién se anima a decirla? Yo sé que la hiper saben de memoria porque es algo que le vivimos diciendo todo el tiempo. ¿Qué es discapacidad intelectual? Así no hablo yo solo todo el tiempo. Vamos, pueden hablar, pueden hablar. Esta es la parte en que hablan. ¿Qué era discapacidad intelectual? Lo pueden buscar igual si no se acuerdan. Es la capacidad, caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se fiesta en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Bien. Nosotros vamos a tener entonces esta definición de discapacidad intelectual. Lo que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre, en 4 ejes, empezar a trabajarla en profundidad. Ahora lo que vemos es la parte de la definición, cómo cambiamos de enfoque, y el eje 2 lo que hacemos es empezar a trabajar sobre las habilidades, ¿sí? Tenemos el segundo eje que tiene que ver con habilidades prácticas y después tenemos habilidades sociales y por último, que es el eje más intenso, las conceptuales, ¿sí? Cuando veamos habilidades conceptuales vamos a ver un poquito también de lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, con la formación de conceptos, con un poco de contenido que a ustedes les va a servir para residencia, que es característico de personas con discapacidad intelectual, ¿sí? En ese eje, que es el más intenso de la parte académica, vamos a tomar las áreas disciplinares, matemática, lenguas, sociales y naturales, y lo que vamos a ver es, en matemática, por ejemplo, todo lo que son las lógicas y todo lo necesario, por ejemplo, para la formación del número, ¿sí? O que tengo que tener en cuenta si mi alumno o estudiante tiene una numeración hasta el 10
y cuesta mucho seguir avanzando en esta relación, tiene que ver con unos prerequisitos, algunas cuestiones lógicas que están relacionadas con el desarrollo de la inteligencia. En lengua vamos a discriminar lo que es lectura y escritura. Vamos a ver como una gama muy amplia de enfoques y de metodologías de enseñanza. Vamos a tomar algunas problemáticas que hay a la hora de enseñar lectura y escritura. Ciencias sociales, vamos a ver que la lógica del tiempo y el espacio son dos aspectos que se construyen, que nuestra función docente es potenciar estas lógicas, y vamos a ver que los recursos didácticos tienen su relación con este desarrollo. Y ciencias naturales, que ya lo super conocen, vamos a ver lo que tiene que ver con transposición didáctica y lo ideal de esto de enseñar a pensar o este enfoque por indagación en relación a lo que tiene que ver con ciencias naturales. ¿Sí? Cuarto eje, vamos a ver integración sensorial. ¿Sí? Integración sensorial, y vamos a ver lo que son funciones cerebrales superiores, el desarrollo del lenguaje y lo que tiene que ver con integración sensorial y desintegración sensorial. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar planificaciones tenemos que tener en cuenta cómo recibe e interpreta los estímulos nuestros estudiantes, ¿sí? Y que a veces un recurso, por más que sea muy innovador, tenemos que tener en cuenta posibles reacciones. Y por último eje, que es muy cortito, que ustedes ya lo conocen, vamos a ver autodeterminación, que es una parte que es de desarrollo dentro del programa. Bien, esos son los 5 ejes. Les anticipo que hay como mucha lectura. Los textos generalmente los doy fraccionados. Puede ser que lean una parte en una clase y en la clase siguiente sigan con la lectura de ese texto. Eso tiene que ver como para que ustedes no entren en crisis, ¿sí? Les anticipo porque cuando ven el programa van a ver que hay una chorrera de textos, pero la idea siempre es que abordaje sea como el sustento teórico de lo que es la residencia, ¿sí? Bien, pueden contestar que sí o que se desmayaron de la impresión o alguna cuestión por el estilo. Bien. Nos estamos desmayando lentamente, profe. Bien, perfecto. Hay 2 instancias o aspectos de evaluación del espacio. Tienen trabajos prácticos y tienen evaluaciones. Trabajos prácticos grupales, ¿sí? La misma metodología que uso con los otros espacios curriculares, que son grupos formados al azar. Ustedes, la gran mayoría cursa residencia, ¿cierto? O alguno no está cursando residencia. Sí, profe. Sí, cursamos. Bien, el resto, que no sé si está o no está porque no habla y no tiene la cámara, entonces no sé si está. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, Romina. profe. Romina, mira que estoy atento a quien no habla. Romina. Sí, profe. Ah, bien, atentos. La idea es, yo mantengo una comunicación bastante fluida con residencia, entonces la idea es que hacerlos prácticos. La idea es hacerlos prácticos y que sea uno por eje. Si en residencia vuelve a pasar lo mismo del año pasado, que se hacen estos desempeños o simulaciones en relación a las planificaciones, lo que hacemos es reducir la cantidad de prácticos de abordaje, ¿sí? Porque son como muy similares, como para que no se superpongan y tengan que hacer como una crisis existencial de muchos prácticos en poco tiempo. Lo que sí, la evaluación, lo que hacemos es, yo para no tomarles, como es mucho desarrollo teórico y virtual, es como muy complejo rendirlo, se los hago en 5 partes. O sea, en vez de tener 2 evaluaciones parciales por año, tienen una autoevaluación o evaluación por eje, ¿sí? O sea, vemos el eje 1, hacemos una evaluación. Vemos el eje 2,
hacen la evaluación, el eje 3 la evaluación, el eje 4 la evaluación, o el eje 4 y 5 generalmente como son los que y poco tiempo ocupan, generalmente vemos los dos y después hacemos la autoevaluación al final. ¿Sí? De esa forma, ustedes si van al día es mucho más fácil, porque ya tienen todo como fresquito y lo venimos trabajando y siempre hacemos como clase de consulta antes de rendir. Y después ya rinden el eje y se van como olvidando esa parte de entre comillas, de tener que estudiar o ir avanzando. Principalmente porque residencia tiene como la parte más exigente en el último tramo. Entonces ustedes tienen la parte más exigente al principio del cuatrimestre, cosa de la segunda parte ir como más descansados. ¿Sí? Bien. Las evaluaciones siempre son virtuales, sincrónicas. ¿Sí? Es decir, si ustedes vieron la fecha, que es el último día hábil del cuatrimestre, que si no me equivoco es el 3 de julio, ese día a las 20:40 comienza la autoevaluación. Tienen 2 horas para realizarlo, ¿sí? Lo entregan y ya estaría, ¿sí? Yo ese día recién les mando el link para rendir en clase, ¿sí? ¿Está? ¿Cómo es eso? El link en clase. Claro, yo, por ejemplo, ahora, no sé si rindieron al final conmigo, he escrito. Es como muy similar. Abrimos un Meet, yo les doy el link de la clase, del formulario de Google, y ustedes lo realizan ahí. ¿Sí? Generalmente son formularios, porque es mucho más simple para ustedes, y casi no son preguntas a desarrollar, son siempre preguntas como muy capciosas o a fundamentar. ¿Sí? Pero muy, muy raro que sea fundamental. Generalmente son capciosas o medias tramposas las preguntas. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque la idea es que interpreten el texto. Entonces, por ejemplo, la parte de discapacidad intelectual, si no tenemos en cuenta que se tiene que manifestar antes de los 18 años y se manifiesta después, por ejemplo, y yo le cambio esa palabra que aparece después de los 18 años, bueno, ustedes tienen que estar como muy atentos a eso. ¿Sí? Es un criterio. O sea, más allá que está en la parte de la escritura, es un criterio de la definición. ¿Sí? ¿Está? Profe, Sí. la definición de intelectual es la que yo le dije, ¿no? Sí. No tenemos que decir el constructo. Todavía no. Que dice que el modelo de discapacidad se manifiesta como un estado de funcionamiento que dependía del ajuste entre las capacidades y limitaciones de la persona y el contexto. Ese, ¿no? Bien. Porque para mí es esa. Pero Bien. cuando usted nos dijo, viste que siempre tenemos que decir la que está... Bien, vamos por parte. Se dice que son constructos justamente porque es un cambio de mirada, y ahora el texto que tienen ahora, por ejemplo, de configuraciones de apoyo o las dimensiones, van a ver que incluye varias cuestiones más. ¿Sí? Lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí está el tema del constructo. Son construcciones. Eso lo vamos a ver igual en esas clases que están más adelante. ¿Sí? Es parte del constitutivo. La idea es que, bueno, que puedan ir avanzando a medida que se vayan habilitando las clases. ¿Estamos? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, el texto, lo que se subió ahora es la revisión del DSM y la nueva definición. La que se subió justamente ahora es la última revisión de esto del constructo y la nueva definición de discapacidad intelectual. Y ya la semana que viene empezamos a ver características propias del aprendizaje, ¿sí? De estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Sí? Esto no hace falta que yo haga como un desarrollo teórico, porque yo sé que ustedes lo vienen viendo hace bastante años, desde que ingresaron a intelectuales, ya vienen viendo la definición. Lo que vamos a hacer con más profundidad es tomar, por ejemplo, habilidades prácticas
y hacer análisis de tarea y pensar estrategias como para poder trabajar en relación en las propuestas áulicas, lo mismo con habilidades conceptuales y demás. O sea, la idea de esto es como hacer una revisión muy breve de lo que ya conocen de definición de discapacidad intelectual, y sí centrarnos en la otra parte que es los componentes que la incluyen, ¿sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Te voy a compartir una pantalla un ratito, que son los dos textos que voy a subir hoy, aparte. Dani, tenés el micrófono prendido. Esperen que no me haga el otro documento. Ahí está. Estoy usando la máquina de conectar igualdad. Deme 2 segundos. Bien, ¿cómo llevan residencia? ¿Cómo la van cursando? Cuénteme qué están haciendo. A full, profe. Tenemos que hacer videos, tenemos que hacer dispositivos. Hicimos un video, teníamos que hacer un texto argumentativo, tuvimos que hacer unas representaciones y ahora tenemos que mandar un video de dar un oral, de un cuento. ¿Qué más hicimos, chicas? Hablen. Nos queda pedo, pero 2 segundos. Sí, Leemos, profe, leemos un montonazo. Mandaron como 7 textos, 10 videos. Nada, leer, profe. bien. Tenemos parcial además. ¿Cuándo tienen parcial? Ah, sí, profe, hay parcial. Téngalo en cuenta, por favor. ¿Cuándo? Muy bien, Sea chicas, piadoso. háganle caso. ¿Cuándo tienen parcial? 15 y 16 me parece que. Sí, 15 y O 16. 14 y 15. Queda poquitito. Bueno, no me voy a la plataforma para mostrarle el texto que estaba. Bueno, creo que lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Porque Bien, ahora tienen dos textos. Y esto para responder un poquito lo que me preguntaba recién. Ahí se me fue el nombre. Vero, Vero. Se me venía el apellido, por eso no. Amalia, Vero. Sí, pero me salía Escalante, no quería decir Escalante. Por eso, quedé recalculando. Siempre yo claro que tengo problemas con los nombres, así que no se enoje conmigo. Respondiendo un poquito, lo que vamos a ver es ver el constructo, ¿sí? Hay dos textos que lo voy a subir hoy después de la clase, ¿sí? O sea, van a tener los textos de la semana pasada, que es la definición de discapacidad intelectual, o sea, que muchos de ustedes la pueden obviar si la tienen hiperfragilidad. La idea es de ver la definición porque la idea es trabajar con la nueva, ¿sí? Definición sobre apoyos y resultados personales. ¿Por qué? Había una parte, capaz que lo leyeron este texto porque es bastante viejito. No sé si lo leyeron. ¿Alguno lo leyó? No. ¿Leyeron este archivo alguna vez? Yo no lo leí. Bien.
No, profe. Bien, genial, No, profe, tampoco. genial. No, profe. Bueno, No, profe, nunca lo leí. bien. La idea, sí, es, este texto lo vamos a trabajar varias veces, porque lo que hacemos es empezar a como problematizar lo que es la terminología de discapacidad intelectual, sí, y aparece el viejo cuadrito que ustedes conocen, sí, el marco conceptual de funcionamiento humano. ¿Por qué lo vemos? Si bien la idea es volver a reflejar el tema de las dimensiones, volver a reflejar un poquito los apoyos y empezar a entender el funcionamiento humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es apoyarlas después en el nuevo paradigma y los indicadores de calidad de vida, que ustedes también ya lo conocen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, este va a ser como nuestro punto, nuestro objetivo a la hora de empezar a desarrollar después habilidades prácticas, habilidades conceptuales, o sea, la idea siempre es trabajar y mejorar los indicadores de calidad de vida. Este texto lo vas como problematizar, van a ver como situaciones reales, van a poder volver a reflejar el tema de las dimensiones y van a volver a encontrar la parte conceptual, ¿sí? Es un texto bastante interesante, cortito. ¿Está? Y el plan individualizado de apoyos. Esto no se hagan drama, porque no vamos a ver configuraciones de apoyo todavía, ¿sí? Pero es un poquito para reflejar todo lo que vienen trabajando a lo largo de todos estos años del profesorado. Es como para darle un poquito de contenido. Es un texto interesante con muchos conceptos. Si no lo entienden, hay alguna duda, lo vamos a ver a trabajar, ¿sí? Es un texto que lo trabajamos durante casi todo el año, ¿sí? Y después ya empezamos con partes puntuales que tienen que ver con características de estudiantes con discapacidad intelectual. Es un texto hiper corto, ¿sí? Sobre discapacidad intelectual, ¿sí? Van a volver a ver la historia, las habilidades, las dimensiones, el famoso triangulito, como para que puedan volver a reflejar las partes que vinieron viendo todos esos años, ¿sí? Este último texto de Sherlock, ¿sí? Es quizás el más complejo que van a tener de ahora, de todo este eje 1, ¿sí? Se los anticipo porque es un texto que lo van a tener ahora, después de la clase, y les va a servir como bastante. ¿Está? Si después los quieren leer, tiene que ver mucho con el desarrollo de planes. Si bien nosotros no lo hacemos en abordaje, esto también les sirve para residencia. ¿Sí? Bien. Les aclaro esto como para que no se asusten que van a tener como 5 materiales para leer, ¿sí? Que si bien son de títulos, el más extenso es este, de Sherlock. Después los otros son como de 3 hojas, de 4 hojas, ¿sí? Pero en la esencia es esto, volver a refrescar las definiciones de discapacidad intelectual para tener una buena base a la hora de trabajar después las dimensiones, ¿sí? Si hay alguna duda o algo sobre las definiciones, los trabajamos en la próxima clase, ¿sí? Generalmente no lo hago porque ya es algo que vienen viendo hace mucho tiempo, ¿sí? Discapacidad intelectual. Yo ya lo doy por sabido, en cuarto. Profe, en la Sí, Gabriela. clase 2 Sí, tenemos 2 preguntas, ¿no es cierto?, para responder, sí, que habla de qué entendemos según la AAMR por sí, discapacidad intelectual
¿Y cuáles son las 5 premisas de aplicación? Bien. A modo de ir construyendo Sí, la idea, concepto de la... sí, la idea es, a ver, vamos a ver, es una buena pregunta primero en relación a la intervención de los foros. La idea de la intervención de los foros es que sean participativos y de debate. En todos los foros generalmente nadie lee la intervención del que lo hizo anterior, ¿sí? Entonces muchas veces los foros son 5 veces lo mismo, o 6 veces lo mismo. No es una carrera, pero la idea es, si uno ya pone la definición o las premisas, el resto lo puede ir como ampliando. Aspectos fundamentales o algunos indicadores que el compañero no haya puesto lo puede ampliar. Cuestión de que ustedes después, ese foro les sirva también como material de estudio. Sí, porque ya tiene como un resumen bastante importante, porque la pregunta lo que en realidad hace es pensar en qué situaciones hablamos de discapacidad intelectual y en cuáles no. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no entendí. Bien, que los foros, sí, porque siempre, generalmente todas las clases tienen preguntas como para contestar. Que los foros no sean solamente contestarme las preguntas sin leer las intervenciones del compañero anterior. Así Sí, no eso ponen, entendí. así no ponen 10 veces lo mismo. Porque a veces pasa que el foro queda como muy extenso porque todos ponen lo mismo. O copian y pegan la definición. La idea es que sean construcciones. La idea es que sean construcciones y que si el compañero anterior precisó algunas pautas de aplicación, o yo dar un ejemplo, o yo problematizar o ampliar un poco más. ¿Sí? A veces es preferible que amplíen y pongan una intervención cortita que me corten y peguen. ¿Sí? Si bien el foro es una parte fundamental a la hora de evaluar, eh, la idea siempre es que las intervenciones sean como muy ricas. ¿Sí? Generalmente repregunto, pero a veces no repregunto porque es como que yo le tengo que preguntar uno por uno en los foros. ¿Sí? ¿Y cuál fue la pregunta, profe? ¿Quién lo leyó recién del foro 2? Porque yo tengo ahora la plataforma apagada. Yo, profe. Gracias, Gabriela. Claro, porque estoy en la plataforma navegando y Gracias. me encontré con estas 2 preguntas y es por eso que consulté, Sí, porque después igual, se me hace igu- difícil consultar. bien, igual el foro que estás leyendo seguramente es el foro del año pasado, porque ya Sí, tiene yo iba a intervención. preguntar porque Perdón, yo también estaba no, en la no, plataforma y no veía ninguna pregunta. Digo, capaz que a mí no me saltó el foro porque no encontraba. No, porque yo todavía no cerré el foro el año pasado porque no puedo, recién quise entrar otra vez y no puedo entrar, no sé qué pasa, tengo que cerrar el foro del año pasado y haré el foro nuevo. Sí, así que no se preocupen. entonces bueno, Igual la pregunta va a porque estoy estar. descargando y justo me encontré con esas 2 preguntas, por eso consulté. Sí, igual, o sea, las preguntas siempre van a estar, pero sí, es que se entiende por discapacidad intelectual y cuáles son las premisas de aplicación. Igual está como Profe, formulario, no foro. Sí, yo tuve como, en esa clase tuve como bastante inconveniente con la plataforma. Ahora la voy a revisar. Porque a mí, Sí, está en la clase 2 en la parte de archivo, al finalizar está. porque yo les cuento, al principio estaba en el aula, después me bajaron del aula, no sé, porque hubo un error con soporte técnico, y de ahí empezó todos los problemas. Así que ahora las reviso y se las pongo en foro. ¿Sí? Ok, profe, profe, pero la gracias por la definición, aclaración. Bueno, profe. la definición es la que yo leí, ¿no es cierto? Claro, vos tenés a ver, hay varias cosas, por eso es un constructo. Vos tenés la definición y después tenés premisas de aplicación. Las premisas de Sí. aplicación, por ejemplo, es la más común. Yo no puedo evaluar a un alumno en relación a sus habilidades prácticas o sociales
en otro contexto que no sea el común de él. O sea, ponerle tus habilidades sociales, yo te llevo a Estados Unidos y te evalúo allá. Donde es otra dinámica, donde hay otro tipo de interacción, ¿sí? Son como, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Sí, O sea, no, sí. las premisas nos sirven para eso, para saber en qué momentos nosotros podemos aplicar. Mayor de 18, son 10. Así que la idea es que lo puedan leer y que vayan interviniendo en relación a eso. ¿Sí? Ok. Genial. Ahora yo voy a aprender, ahora Genial, profe. voy a querer volver a entrar igual en la plataforma. Bien. Consulten mañana o más tarde la parte de presentación donde está el eje 1. ¿En qué fecha quede la autoevaluación? Es la más importante. Seguramente quede el 3 de julio porque el 5 o el 7 termina el cuatrimestre, la primera semana de julio. Así hacen el corte del primer cuatrimestre ya con el eje 1 adentro, ¿sí? Y no tenga que estudiar todo las vacaciones de invierno, porque seguramente si tienen que rendir finales va a ser como una carga extra, ¿sí? Bien, Bueno, perfecto. profe. Bueno, cualquier consulta, situación particular, entiéndase, se enfermaron y no pueden ingresar, se quedan sin internet, se les rompió la computadora, todo vayan avisando, ¿sí? En la plataforma está mi teléfono, está mi correo, hay como muchos medios como Profe, para... a mí se me rompió la compu, pero tengo solamente el celular. Estoy así china leyendo. Sí, por eso, porque la idea es, como hay mucho texto y si no tienen computadora, es como bastante tedioso leer del teléfono, ¿sí? La plataforma está pensada para trabajarse desde la computadora, lamentablemente, y esto para muchos estudiantes juega en contra. Pero ahí vamos buscando alternativas, ¿sí? Como para que cualquier situación puntual la podemos ir trabajando. Inclusive, o sea, si van leyendo, les pasa algo o tienen alguna duda y no se animan a escribir en el foro, me consultan, ¿sí? No se dejen estar que 2 días antes de rendir la autoevaluación ahí se acordan todas las preguntas, sino que vayan avanzando a medida que van leyendo, ¿sí? Bien. Bueno, mucha fuerza, muchas pilas. O sea, sé que están bastante agotados, que es bastante intenso un segundo año en virtualidad, más con las materias de cuarto, pero pilas, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier consulta, me preguntan a mí o al profe de aporte de tecnología o al profe de domiciliaria hospitalaria, alguno de esos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, profe, gracias. profe. Muchas gracias, profe. bien. Muchas gracias, profe. Inclusive, bueno, para los recursos de residencia, si tienen alguna duda técnica sobre los planes, acuérdense que se pueden apoyar en otras materias. La idea más allá de que, por ejemplo, aportar tecnología, más allá de que tiene su desarrollo teórico específico, no sé, quieren instalar un programa y no saben qué pasa, pregunten, ¿sí? No se queden con... Apóyense en el resto de las materias, ¿sí? La idea es que siempre los espacios tengan como una relación, no que vean cosas aisladas y que después no saben para qué la vieron, ¿sí? Perfecto. Bueno, Ok, profe. los dejo descansar, no se asusten que tienen una clase hoy, que más tarde van a tener una clase nueva, pero la idea es como para que no se amontonen, ¿sí? Son textos cortitos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe, Bien. gracias. Nos Buenas vemos. noches. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, chicas. Gracias. Buenas noches. Profe, chao, chicas. Chao, chicas.